Yo me llamo Patricia Cadavid. En primer lugar, me gustaría agradecer de nuevo a André y a Felipe por su invitación y la disposición estos meses por toda la gestión. También a los panelistas, muchísimas gracias por las ponencias de la mañana, estuvieron muy interesantes, y a todas las personas que están conectadas por el tiempo y venir. Bueno, sobre mí un poco, para las personas que no me conocen, yo soy migrante, artista e investigadora. He hecho el máster en artes visuales y multimedia en la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en España. Y ahora mismo soy estudiante de la Universidad de Artes de Linz en Austria, en el programa de máster Interface Culture. Y bueno, mi background es un poco relacionado con, yo busco quizás explorar las relaciones y efectos de la colonialidad, los nuevos medios y las redes sociales desde mi experiencia migratoria y desde una visión descolonial y anticolonial. Y actualmente, desde que estoy estudiando, desde que estoy en el Interface Culture Lab, estoy trabajando en la reivindicación de la memoria contenida en interfaces tecnológicas ancestrales, en este caso de los Andes, que fueron despojadas por la colonización, reutilizándolas pues, en nuevos procesos relacionados con video, arte electrónica y performance multimedia. Y bueno, estoy agradecida y me place presentar este proyecto telemáticamente por primera vez en Latinoamérica, porque pues siempre lo había hecho en contextos europeos. Este proyecto que da nombre a esta conferencia es Anudando la Memoria, Codificando el Sonido, aproximaciones artísticas desde el sonido. Esta presentación parte de un paper que presenté en la pasada conferencia en NAEM y que pues se puede encontrar, pero que estoy ampliando con algunas cosas que compartiré con ustedes hoy para un artículo que será publicado, espero, el próximo año en el Computer Music Journal. Y bueno, así para hacer a grandes rasgos de lo que voy a presentarles hoy, voy a explicar brevemente qué es un quipu, algunos antecedentes técnicos importantes, su valor cultural y tecnológico en mi proyecto personal y en el de algunas artistas que han trabajado también con este dispositivo desde una visión descolonial y desde la creación artística con sonido. Y bueno, por supuesto les voy a contar algo del proceso de creación de la versión electrónica de este instrumento. Y algunos hallazgos, algunas ideas iniciales de lo que estoy formando como una idea de live coding tangible. Y dependiendo del tiempo, me gustaría mostrarles un trocito de la performance. Bueno, no sé si muchas personas estén familiarizadas con o sepan que es un quipu con este dispositivo, pero para explicarlo brevemente, el quipu es uno de los primeros computadores textiles conocidos. Es un dispositivo que funcionaba para el procesamiento y transmisión de la información, usado principalmente durante el Imperio Inca y también por las sociedades anteriores a los incas. Como muchos de ustedes saben, no se conocen vestigios de lenguaje escrito como tal de letras de estas culturas ancestrales, pero sabemos que podían comunicarse y registrar su información por medio de nudos, como es el caso del quipu, y por las formas y patrones de los tejidos. La palabra quipu viene del quechua, que significa nudo. Bueno, los quipus estaban elaborados principalmente de cuerdas de algodón y lana de camélido, de alpaca, y consiste principalmente en una cuerda central de las que se tejen, de las que se amarran pues cuerdas secundarias
y a las que se tejen nudos de diferentes formas, tamaños y colores. La disposición de todos estos nudos en la cuerda y su forma constituía una especie de encriptación o codificación que podía ser usado para hacer registros numéricos, estadísticos, contables, astrológicos, y también para registrar hechos importantes o relevantes, y también para la narrativa literaria. Bueno, ahora mismo hay una exposición bastante importante sobre quipus en el Museo de Arte de Lima, y estaba revisando lo que estaban, la historia que ellos estaban comentando de los quipus, y hacían énfasis en que los incas habían desarrollado un posicionamiento decimal donde los nudos representaban valores numéricos de acuerdo a la posición que ocupaban en las cuerdas. Estos son quipus numéricos y constituyen el 85% de los que se conocen hasta la fecha, y pues estaban asociados a labores numéricas como las tareas administrativas del Estado, en ese caso como registro de censos, pago de tributos, conteo de recursos, bueno, y por este estilo. Pero también se ha descubierto que son los quipus que todavía no han podido ser medianamente descifrados, que también habían sido utilizados para registrar información narrativa, memorias históricas, genealogías, poemas, incluso canciones. Entonces debieron ser utilizados en actividades performáticas o de divulgación. Y es aquí por donde me quiero un poco meter más, porque quiero rescatar no solo esa parte matemática que es importante, sino la otra cara de los nudos, ¿no? Los quipus fueron anudados principalmente durante sus inicios por quipu kamayux, que significa el que teje los nudos o el que anuda. Estas personas eran especializadas y se dedicaban toda su vida en hacerlos, en leerlos, en tejerlos, archivarlos. Entonces podemos decir que para ese entonces eran los ingenieros de sistemas, los filólogos de los nudos, los astrólogos, los astrónomos, porque en ese entonces astrología y astronomía era una sola ciencia, poetas, contadores, historiadores, matemáticos, y en una sola persona se concentraba arte y ciencia y no había necesidad de distinción. Bueno, este sistema fue ampliado, fue usado ampliamente por toda la región andina hasta la época de la colonia, no solamente por los incas, sino ya como comenté anteriormente. Y se empezó a usar hasta la época de la colonia, duró algún tiempo, pero fue prohibido finalmente por el clero, y la gran mayoría de equipos fueron quemados y se convirtieron en instrumentos también de rebelión política. Los españoles, los colonizadores no entendían el sistema, no entendían el sistema del código de los quipus, y directamente se invalidó esta tecnología. Por eso es que quizás muchas personas no conocen estos dispositivos. Bueno, actualmente pues podemos encontrar muchísima información en los campos de la arqueología, la antropología, la etnología, y pues bueno, y muchas investigaciones con esfuerzos por intentar descifrar el código de estos quipus. Como dato, actualmente se han encontrado unos 700 quipus, y con la particularidad que la gran mayoría están conservados en colecciones privadas en museos de Europa y Estados Unidos. Y aquí me gustaría citar a la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que dice como esta lógica occidental, que trata siempre de analizar y entender todo desde su visión eurocéntrica, ha convertido estos dispositivos en portadores de códigos sin mensaje. Entonces,
se ha olvidado como el valor práctico de estos dispositivos y quizás opacando una función que no han podido descifrar estas lógicas matemáticas, que es la artística. Son tipos que todavía no se han logrado descubrir, decodificar. Así que desde este enfoque que les estaba comentando, empecé este proyecto con la intención de retomar este dispositivo, proponiéndome un ejercicio descolonial como artista que trabaja con los nuevos medios, de investigar sobre estas tecnologías y que me permitiera imaginar cómo sería la música por ordenador, el computer music, creada por el primer computador textil, y desde la sabiduría de estas tecnologías ancestrales que nos han sido un poco invisibilizadas, ¿no? Y también entender qué es un quipu haciendo un quipu, devolviéndole también este valor práctico y darle una voz a esos nudos desde la experimentación con sonido. Para todo esto, bueno, en el máster que en el programa de máster en el que estoy, tenemos una asignatura que se llama Playful Interfaces, que está liderada por el artista Enrique Tomás, y pues nos invitan a desarrollar NIMEs o nuevas interfaces para la expresión musical y tocarlas en vivo. Y este fue quizás el punto de partida para empezar a desarrollar este proyecto. Pues yo tenía la idea del Kipu desde mucho antes porque me interesaba mucho el trabajar con tecnologías ancestrales, con nuestras tecnologías, ¿no? Sin olvidar este punto. Y bueno, ahora que ya tenemos todo aquí el Kipu en mente, voy a explicar un poco mi proyecto personal, que consiste en la creación de este equipo electrónico como un instrumento o controlador MIDI que en lugar de cuerdas o algodón o lana usa cuerdas de goma conductiva y actúan como sensores, y la interacción está basada en el tejido de nudos en tiempo real. Bueno, eso es un pequeño extracto de cómo funciona para que podamos crear una idea más redonda de qué es. Entonces, inspirado en ese equipo tradicional andino, esta versión electrónica consiste en una cuerda principal y 9 cuerdas secundarias, dispuesta en una caja con botones y potenciómetros que ayudan directamente a controlar el volumen de cada cuerda y activar o desactivar cada cuerda. Las cuerdas, como mencioné, están hechas de goma conductiva, que, como esta que ven en la pantalla ahora mismo, que es de Adafruit. Este tipo de sensor actúa como una resistencia variable que produce valores que pueden ser mapeados. Dentro de la caja, todos los componentes electrónicos están conectados a una microcontroladora Teensy, en este caso es la 3.6, que funciona y se programa parecido a un Arduino, solamente que la particularidad de la Teensy es que tiene muchas facilidades para la transmisión de datos en MIDI. Bueno, así muy rápido, la Teensy se conecta vía USB a un computador enviándole todas las señales recibidas por la manipulación, las tensiones de las cuerdas y también las señales recibidas por el contacto de mi piel con las cuerdas, y sabemos que tenemos conductividad, con un cable que transmite mi conductividad a la parte de tierra del instrumento. Y para que se entienda un poco mejor, aquí está este pequeño esquema. Entonces, el computador recibe todas estas señales como impulsos y cambios de frecuencia en valores MIDI que controlan efectos y loops pregrabados en la interfaz de audio elegida. En este caso, yo he trabajado con Ableton Live y recientemente he hecho pruebas con Pure Data. Funciona como un controlador MIDI, entonces la interfaz de audio que se quiera mapear debería funcionar.
Como parte complementaria al sonido, junto a la performance, he dispuesto una parte visual que invita a la audiencia a ver el código que va construyendo el sonido, y así se muestra el trabajo de anudado de las cuerdas y la conexión directa entre la manipulación de las cuerdas con el sonido generado. Así como pasa en una performance del iCoding, se puede ver en una pantalla cómo se va transformando y haciendo la pieza en vivo. Para obtener esta parte visual, técnicamente es una cámara que captura el movimiento y los gestos de mis manos, y uso 4V o V4 o VVVV o este software con algunos filtros de imágenes que me dan ese efecto de dibujo vivo que pueden ver. Y bueno, ¿qué es como tocar el equipo electrónico? ¿Cómo se toca? Y aquí quisiera traer en mención a la artista chilena Constanza Piña, que también ha investigado los quipus y tiene obras sobre quipus. Y ella pues afirma que dentro de su investigación encontró eso, que para entender un quipu hay que tener la experiencia de hacer un quipu. Y esto también la llevó a hacer su propia instalación, pero tiene mucho sentido porque he encontrado que puedo explicarlo de muchas formas, pero hasta que no estás en el lugar de tejerlo, no se consigue un completo entendimiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, inicialmente diseñé este instrumento para la performance que le da nombre a esta presentación. En inglés es Noting the Memory Encoding the Quipu. Y que compuse en primer lugar para hacerle un homenaje a este dispositivo y utilizar este equipo como instrumento para la interacción y generación de sonido experimental en vivo. Aquí me gustaría recordar de nuevo la figura del Quipu Kamayuk que les comenté anteriormente, pues en la performance tomo la posición de un Quipu Kamayuk contemporáneo que a manera de live coder en una especie de live coding tan tangible puedo registrar y encriptar con nudos la experimentación con sonido y que además me puedo conectar al instrumento. Entonces es una relación performer-instrumento. Y aquí, vale, entonces el live coding es la práctica, perdón. Sí, el live coding es la práctica de crear y modificar algoritmos para generar sonidos e imágenes en tiempo real mientras se proyecta el código en frente de una audiencia. Y esto se hace generalmente desde el ordenador con software específico. Pero si pensamos en el Quipu como un computador, desasociando esa idea predeterminada que ya tenemos de máquina actual y empezamos a pensar en esta tecnología ancestral de otro modo, vemos que el Quipu es un computador textil y la codificación con las manos por medio del tejido nos permite pensar en una utilización como en una práctica alternativa del live coding, que no usa el teclado sino los nudos, donde el código está modificado y transformado en el anudado. Y esto pues genera diferentes texturas, tensiones más orgánicas que involucran también el cuerpo. Aquí el algoritmo es anudado en vivo y la audiencia puede percibir los cambios y hacer asociaciones directas entre lo que se ve proyectado con lo que se escucha. Bueno, esta historia con el Quipu ha sido una investigación teórica práctica, es parte de mi investigación para la tesis del máster en Interface Culture, así que ya que expliqué un poco mi acercamiento, me gustaría ahora hablar de varias artistas que he visitado estos últimos meses y de diferentes lugares y perspectivas han tenido inquietudes parecidas a las que yo he tenido y se han convertido en referencias que no puedo dejar de compartir con ustedes y que me he atrevido a denominar como Quipu Kamayuk contemporáneas. Bueno, en Bellas Artes y en las artes plásticas específicamente son famosos los quipus de la artista chilena Cecilia Vicuña y las interpretaciones del poeta y pintor peruano Eduardo Edelson. Y muchísimos artistas se han inspirado en el Quipu para sus obras, pero si nos adentramos a nuestro campo, hay 3 artistas de los que me gustaría hablar que están trabajando con el Quipu desde el sonido y la performance multimedia.
Una de ellas es Paola Núñez del Prado. Ella es una artista peruana que trabaja con nuevos medios e interviene textiles tradicionales andinos y amazónicos con electrónica y nuevas tecnologías. Ella tiene una colección muy extensa de trabajos, pero me quiero detener en lo que ella ha denominado como kipumancia. Ella tiene una performance que se llama Sonified Textile Performance, donde presenta 3 controladores textiles. Y una de las interfaces que utiliza en esta performance sonora es el Hana Pacha Kipu, que es un instrumento basado en un quipu tradicional de algodón, cuya interacción permite reinterpretar una estrofa de una composición polifónica que está escrita en quechua y es del siglo XVII. Ella trabaja mucho con el sincretismo, y entonces es una pieza sincrética porque hace referencia a creencias del cristianismo europeo entrelazadas con símbolos tradicionales de la cosmogonía ancestral andina. Y aquí les voy a mostrar. Project starts out of the idea or from a phrase or a way of saying. Bueno, actualmente pues ella ha imaginado de darles voz a los a los nudos de muchas formas y uno de ellos es remitiéndome un poco a las ponencias de la mañana con ayuda de inteligencia artificial y machine learning e inspirada por la poesía del poeta peruano Eduardo Edelson, que también se inspiró en los quipus. Lanzó el pasado julio el álbum El Hombre del Tiempo, que es un disco de poesía e inteligencia artificial que sintetiza la voz y el pensamiento de Edelson, que es el resultado de este proceso. Y ella también está desarrollando una idea de codificación tangible, en vivo tangible, con una futura interfaz que quiere denominar como Kipu Camayo, que le permita pues generar y modificar sonidos dependiendo de las combinaciones de nudos. Es un trabajo en proceso. Bueno, me voy apurando un poquito. El otro artista que quería comentarles se llama José Luis Jacome. Él ha desarrollado junto a Noé Mallorca en Ecuador un concepto que se llama Kipunk. Y van como una especulación de una ciencia ficción andina especulativa, donde imaginan qué hubiese pasado con nuestras tecnologías si la colonización no hubiese llegado, y ficciones muy a lo steampunk, pero a lo andino. Entonces se hacen como un steampunk desde un espacio artístico multidisciplinar. Parte de este universo Kipunk, el artista José Luis Jacome tiene una performance que se llama Devenir Kipunk, que define como un live set en el que utiliza una partitura generada desde los esquemas de estudio de los quipus de Carlos Radicati, un historiador al que se le atribuyen las primeras investigaciones sobre quipus, que aquí puede ver. Aquí está. Entonces, en su performance usa los esquemas para hacer una composición a 4 canales con sonidos aleatorios y utiliza un bajo y un multipistas análogo. De 4 canales, cada uno está asignado a una de las líneas del quipu y interpreta los nudos en colores y longitudes y son manipulables en directo. Él hace como una zonificación de los estudios de los quipus de Radicati. Bueno, el trabajo de José Luis lo conocí gracias a la artista chilena Constanza Piña, con la que quería cerrar esta pequeña selección de referencias, pues por la importancia actual que tiene este proyecto en nuestra comunidad ahora mismo. Este proyecto es proyecto Kipu, Electrotextile Pre-Hispanic Computer, ha sido merecedor este año de la mención honorífica del Prix Arts Electrónica en la categoría Arte Interactivo Plus. Y esto pues es un gran reconocimiento a las tecnologías ancestrales de Latinoamérica. Ella también es conocida como Corazón de Robota. Y este proyecto en especial fue un proyecto teórico práctico y de investigación que
produjo en un laboratorio de creación experimental junto a otras 5 mujeres en México. Ellas tejieron este gran quipu que pueden ver aquí. Es un quipu astronómico de código abierto, donde utilizan hilos de cobre mezclado con hilos de lana que estaban codificados por medio del sistema de codificación binaria estudiada por Gady Gutron y que creo que les comenté anteriormente. Y bueno, este equipo guarda información astronómica de todas sus tejedoras y de eventos estelares y fenómenos naturales como eclipses o terremotos que ocurrieron durante su etapa de producción. Pero pues bueno, lo explica mejor Connie. Orbital. Esta instalación consiste en una antena semicircular de 6 metros de diámetro que se compone de 180 cuerdas. Cada una de ellas fue hilada a mano mezclando hilo de cobre y lana de alpaca. Estas cuerdas están conectadas a un circuito electrónico que amplifica y sonifica los cambios electromagnéticos presentes en el lugar de la instalación. Así, lo que escuchamos es una amplificación de las vibraciones inaudibles e invisibles en un espacio, las voces del vacío visitadas por espectros, una partitura celeste, el sonido de las esferas, la voz del silencio. Así es como suena el equipo en la instalación. La obra se presenta como un... Bueno, y la de ella es una instalación que puede, que recoge todas las ondas del ambiente e interactúa con las personas que están a su alrededor, entonces puede producir sonidos diferentes. Yo les invito a visitar la página web de este proyecto porque recoge información muy interesante y sobre los quipus y sobre su relación con la tecnología, y ha sido un proyecto que ha sido una referencia importante para mí. Y bueno, me parece importante que estos artistas también estén trabajando con nuevas tecnologías y estén interesados en tecnologías ancestrales que nos pueden inspirar muchísimo para la creación con sonido, haciendo quizás creándole nuevas voces a esos nudos, codificando nuevos mensajes y no tampoco teniendo la necesidad de codificar los tipos que ya existieron y nos conectan también con nuestros orígenes. Así que creo que ya estoy de tiempo, ya, ¿cierto? ¿Me confirma? Sí, si quieres que tengamos un poquito más de tiempo para preguntas, pero si hay algo más que te gustaría decir. Sí, bueno, ya son unos minutitos. Me gustaría ponerles un trocito de mi performance con el Kipu. Y por otro lado, aprovecho para compartir con ustedes que este proyecto es finalista actualmente en la competición Gutmann de instrumentos y pueden votar por él si quieren.
igualmente las performances están disponibles en mi página web y así como otros experimentos. Y ya creo que estamos sobre el tiempo estipulado, así que me gustaría dar paso al debate y si tienen preguntas y comentarios me gustaría contestarlos. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Gracias a ti, Patricia, que realmente increíble el trabajo que compartiste, el trabajo, los otros trabajos también, súper inspirador. Bueno, me gustaría saber ahí si nosotros, los participantes pueden enviar preguntas en el Q&A, en el chat también. Y me gustaría saber si los panelistas quizá ya tienen una pregunta preliminar que nosotros podemos pasar a la Patricia. Federico tiene una. Dale, Federico. No, más que una pregunta, bueno, primero que nada, felicitarte por tu trabajo, Patricia, que está muy interesante. Era como para comentarte un antecedente que tal vez puedas tener en cuenta. Un compositor chileno, Gustavo Becerra, que, digamos, debe haber sido el compositor chileno más importante de la segunda parte del siglo XX, que compuso una obra que se llamaba justamente Quipus, una obra electrónica. Él estaba casado con Flor Agut. Bueno, Gustavo ese día ya falleció ya, que a la vez ella era era artista visual y textil. Entonces, ellos iban componiendo juntos una obra que era a la vez electrónica y a la vez textil, ¿ya? Que se llama justamente Quipus. Entonces, es como un antecedente que te invito a tener cercano nomás. La grabación de la obra existe, yo no tengo acceso a si efectivamente el textil se realizó o dónde está y de qué manera trabajaban en conjunto, pero la obra sí está en YouTube, me parece, y de hecho la editamos en un disco de Becerra hace ya casi 10 años. Era solamente ese antecedente. No, muchísimas gracias. Hay una Muchísimas obra del gracias. año 78. Bien, apuntado. Bueno, gracias, Federico. Patricia, te voy a pedir que pongas tu sitio web después en el chat, porque los Sí, participantes están pidiendo. Y una otra vale. cosa importante, también un enlace, si es que el público puede votar en tu proyecto, porque también se lo mencionó. Sí, sí, perfecto. Ahora lo pongo en el chat. Ya, ahora tenemos también una pregunta aquí de Lucas en el Q&A, si te gustaría contestar. A ver. Tiene algunos ejemplos de equipos artísticos prehispánicos y, en el caso que no, algunas teorías propias que nos podrías compartir. Encuentro hermosos los equipos como arte en sí, pero ya que hablas de poesía narrativa, ¿cuál es tu visión de su uso prehispánico? Sí, bueno, se cree que los quipus que no se puede descifrar son artísticos o son literarios o recogen información literaria. Pero estaba investigando esta semana lo de Carlos Radicati, este investigador de los quipus, y bueno, hay una... no leyenda, pero sí se dice, sí existe una historia de personas que se mandaban poemas escritos en quipus. Obviamente estos son cosas que no podemos leer hoy en día, sino que es pasado como por tradición oral, ¿no? Y también canciones escritas. Tenemos que tener en cuenta que eran como, yo los considero como si fuesen los libros de ese entonces, ¿no? Eran su registro escrito, pero en nudos. Entonces, hay un universo todavía por descubrir de eso. Vale. Yo tengo una preguntita, pero Sí. creo que también tenemos más tiempo para una pregunta del público, de los panelistas. Javier también tiene una. Quizá nosotros podemos sumarlas. Una es, ¿cuál es más o menos el proceso de decodificar o de
que el algoritmo usa para interpretar los nudos, y porque yo vi que estaba haciendo estos nudos a veces mucho más largos, algunos más cortos. Toda esta tipología se tradució en tu trabajo, entonces me quedé curioso para saber cómo tú traduces eso entonces a partir del sonido. Sí, voy a compartir esto porque es verdad, al principio empecé a usar el sistema de codificación binaria que, también uso, por ejemplo, Constanza Piña, con este tipo de nudos que podemos ver aquí, que el 1 es esto, el 0 es la ausencia, pero después escribía fechas determinadas en mis composiciones, pero después de un tiempo empecé a desarrollar mis propios sistemas de nudos y eso crea diferentes pues, partituras, ¿no? Siempre me refiero a una idea muy temprana de codificación tangible y en vivo, porque está desarrollándose, ¿no? Entonces, ahora puedo decir que la principal interacción por sonido que tiene y los cambios se producen de acuerdo a la tensión que produce cada nudo, si es muy grande, si es pequeño, la cantidad de nudos que se disponen en cada cuerda cambian el sonido y también la forma de anudarlos. Gracias. Javier, ¿tu pregunta? Sí, muchas gracias. Era una pregunta muy similar y primero, bueno, felicitar el trabajo, Patricia, está muy inspirador. Porque entendí que estaba ocupando este como cable resistivo, ¿no? Sí. Para hacer los nudos. Que claro, mi experiencia con eso es que es muy difícil como de regular, como que va cambiando, no siempre responde de la misma manera. Quería, si podías también elaborar un poquito sobre Sí, esa parte. es variable, es una resistencia variable. Entonces, la parte del mapeo a veces se puede complicar un poco. Yo en este equipo trabajo con diferentes longitudes. Entonces, eso también me permite jugar un poco con los valores y también con las tensiones, porque sí es verdad que llega un punto máximo en la que la cuerda se estira, pero si yo pongo, por ejemplo, 3 nudos en la cuerda separados, nudos sencillos, la tensión paradójicamente es diferente a la que si yo hago, por ejemplo, un nudo que significa 3 y puedo hacer más grande. Entonces es el jugar con estas tensiones y también la forma de hacer los nudos. Y las cuerdas sí, pero también le da un encanto. Al principio me frustraba mucho que no pudiese tener valores concretos para poder mapear, pero al final eso me dio otra posibilidad y también depende mucho de dónde se mapee, ¿no? En el software de audio que se quiera y los efectos que se quieran modificar. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Patricia, una vez más. Creo que podemos entonces empezar a prepararnos para la charla de Federico y compañía. Quizás podemos entonces hacer una pausa de 3 minutitos, volver aquí un par de minutos antes de las 3:45 para empezar ahí en la hora. ¿Les parece? Genial, gracias.